Hablemos entonces de la historia. ¿Qué es la historia? ¿Y qué relación tiene con la política? ¿Cuál es? Entonces, la historia nos narra los hechos pasados escritos que explican la vida presente. ¿Cierto? Esa es la historia. Son esos hechos pasados que explican la vida presente. ¿Y por qué tienen que ver con la política? Todo, para yo poder saber cómo se organiza mi sociedad, qué forma de poder existe. Todo eso viene desde el pasado, ¿no? La sociedad no empieza hoy, sino que ha existido desde siempre, y esa es la razón por la cual el poder, eh, en la política se va ejerciendo de diferentes maneras. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la historia? Vamos a citar aquí: no volver a repetir los mismos errores del pasado. Como sociedad, como persona, para eso sirve la historia. Yo aprendo de esos errores, los tomo como proceso de aprendizaje y no los vuelvo a repetir, ¿cierto? La geografía. ¿Qué estudia la geografía? Vamos a decir, ¿qué estudia la geografía? Entonces tenemos que decir que la geografía estudia el espacio, donde se realiza la sociedad. ¿Y qué tiene que ver eso con la política? Todo. Montesquieu diría que las leyes tienen que estar relacionadas con ese espacio donde vive la gente. Entonces es necesario el conocimiento de ese espacio geográfico donde vive la gente. Ahora, ¿para qué? Para conocer, para poder responder a los retos, a los retos que representa ese entorno. Si yo no conozco en mi geografía, si no sé qué es lo que está pasando, dónde es que vivo, entonces no voy a poder responder de manera asertiva a esos retos, ¿cierto? Entonces, para eso tendríamos que hablar de geografía. Ahora, la economía. Economía. 1. ¿Cuál es el objeto? La distribución de los recursos escasos entre las múltiples necesidades. ¿De quién? De esa sociedad. ¿Cómo se van a distribuir los recursos? Eso es estudio de la economía. Como la política tiene que ver naturalmente con la distribución de recursos, entonces esta economía está de la mano de la política. Recordemos que el voto político es básicamente un voto económico. ¿Cómo se van a distribuir los recursos? Aquí tenemos que hablar entonces de los derechos y deberes que estábamos hablando ahora. Derechos y deberes. ¿Cómo vamos a distribuir los recursos? ¿Quién va a aportar? Todo eso forma parte de las políticas de un gobierno y de una ideología que nos esté gobernando, ¿cierto? Si el gobierno determina privilegiar a los más ricos, eso forma parte de una ideología de gobierno. Si determinan distribuir en forma equitativa, forma parte de la ideología, ¿cierto? Ahora 2, ¿cuál es la utilidad? Pues la generación, la distribución de los recursos en la satisfacción del mayor número
de necesidades, ¿cierto? Como los recursos son escasos, entonces nosotros no podemos darnos el lujo de botar la platica, de botar el petróleo, de desperdiciar la tierra, no, es escasa. Entonces, como es escasa y es tan grande las necesidades que tenemos que distribuirlo de manera muy acertada entre los recursos que tenemos y las necesidades que hay. Valga la pena citar el caso que tenemos ahora frecuente, como el gobierno nacional, en caso de una pandemia, pues está comprando camionetas, bienes de lujo. En caso de una pandemia, se compran bienes de lujo cuando las necesidades de este país son tan apremiantes en educación, en salud, en el hambre que está aguantando la gente. Entonces el gobierno hoy compra una camioneta, no, pues qué distribución, pero eso forma parte de las estructuras de poder, de la ideología de poder que está gobernando en este momento en Colombia, ¿cierto? Bueno, nos queda la sociología. ¿De qué se encarga la sociología? Pues la sociología estudia los grupos sociales en todo, en su, en su idiosincrasia, en su política, en su economía, en su forma como responde a los retos del medio. Todo eso forma parte de la sociología, ¿cierto? El grupo social total. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el conocimiento de esa realidad de los grupos. Ahí está. ¿Listo? Ahí está. Finalmente tenemos la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Ya hemos dicho. La filosofía es una ciencia que estudia búsqueda de razón y explicación racional a la realidad. 1. Busca dar razón y explicación racional a los fenómenos de la realidad. De forma argumentativa, claro, de forma argumentativa. Entonces aquí tenemos la filosofía. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con política? Todo. El político debe ser racional, totalmente racional, porque tiene en sus manos las vidas de miles de personas de toda esta sociedad. Están ahí en este contorno en esta realidad de las personas. Entonces, si el político, el gobernante es irracional, entonces caeríamos en un problema de desgobierno muy grave, que es uno de los peligros claves que tiene hoy en día la sociedad colombiana. ¿Listo? Bueno. Y segundo, ¿cuál es el objetivo de la filosofía? Claro, orientar la reflexión racional y argumental del ser humano. Bueno, ahí está. Esa es la filosofía y para eso sirve. Entonces, como hemos dicho y hemos señalado, acá tenemos el mentefacto de ciencias políticas, ¿cierto? Visto desde donde, pues desde los documentos que tenemos, es muy importante determinarlo. Que tengan feliz tarde.